Bienvenidos a Historias Sagradas. Nos alegra tenerte con nosotros en este espacio dedicado a explorar y profundizar en las enseñanzas de la Biblia. Hoy nos embarcamos en un viaje espiritual que nos llevará a la época de Jesús, en un escenario de colinas verdes y brisas suaves, donde la humanidad escuchó las palabras que cambiarían el curso de la historia para siempre. En este episodio, nos sumergiremos en el emblemático Sermón del Monte, un discurso revolucionario que ha perdurado a lo largo de los siglos. Acompáñanos a descubrir por qué las enseñanzas de Jesús en este sermón siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2000 años, y cómo sus palabras pueden transformar nuestra vida cotidiana y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Imagina por un momento que estás en una colina en Galilea hace más de 2000 años. El sol brilla sobre la hierba verde. Una brisa suave acaricia tu rostro, y frente a ti está un hombre que está a punto de cambiar el mundo con sus palabras. Este hombre no es un político poderoso ni un famoso filósofo. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que está a punto de pronunciar el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. Pero ¿qué tiene de especial este sermón? ¿Por qué después de 2 milenios aún hablamos de él? Hermanos, prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en las enseñanzas más impactantes que el mundo ha conocido. Enseñanzas que desafiaron imperios, transformaron corazones y continúan siendo tan relevantes hoy como el día en que fueron pronunciadas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús comenzó a poner el mundo patas arriba. ¿Qué significa realmente ser pobre de espíritu? La respuesta te sorprenderá y hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre el éxito y la felicidad. Ahora puedes estar pensando, está bien, parece interesante, pero ¿por qué debería importarme un sermón pronunciado hace 2000 años? Es una pregunta válida. Así que permíteme explicarte por qué el Sermón del Monte no es solo un viejo discurso, sino una revolución que sigue viva hoy. Imagina por un momento un mundo donde el perdón reemplaza la venganza, donde la compasión triunfa sobre el egoísmo, donde el amor vence al odio. Parece un sueño imposible, ¿verdad? Bueno, ese es exactamente el tipo de mundo que Jesús estaba proponiendo en el Sermón del Monte. Y no solo lo propuso, sino que nos dio las herramientas para hacerlo realidad. En un mundo desgarrado por conflictos, divisiones y odio, las enseñanzas del Sermón del Monte ofrecen una alternativa radical, una forma de vivir que puede sanar relaciones rotas, traer paz a situaciones aparentemente sin esperanza y transformar comunidades enteras. No estamos hablando de teorías abstractas, sino de principios prácticos que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Con estas palabras, Jesús no solo estaba enseñando, estaba desafiando todo el sistema de valores de su tiempo y del nuestro. Estaba proponiendo una forma completamente nueva de relacionarnos unos con otros y con el propio Dios. Vamos a sumergirnos en el corazón del Sermón del Monte. Todo comienza en Mateo el capítulo 5 que dice, viendo Jesús a las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y él comenzó a enseñarles. Imagina la escena. Una multitud diversa, ansiosa por escuchar, y Jesús sentado como un maestro a punto de compartir verdades que sacudirán el mundo. El sermón comienza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que comienzan con bienaventurados o felices. Pero no te dejes engañar. Estas no son simples frases motivacionales, son una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido o feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espera, ¿qué? ¿Pobres de espíritu? Esto va en contra de todo lo que el mundo nos dice sobre el éxito y la felicidad. No se trata de ser materialmente pobre, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual, de admitir que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. Es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Jesús continúa, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En un mundo que nos dice que debemos ser felices todo el tiempo, que debemos superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor.
Nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte de la vida y promete consuelo. No es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor es parte de la experiencia humana y que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Continuamos avanzando en las bienaventuranzas y encontramos esta joya. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Espera un momento. ¿Los mansos heredarán la tierra? En un mundo que celebra a los agresivos y a los que se imponen, esto suena como una locura. Pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de el más fuerte sobrevive. La mansedumbre no es debilidad, hermanos, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor incluso cuando somos tratados injustamente. Es tener el poder de devolver el golpe, pero elegir no hacerlo. Es como un caballo poderoso que ha sido domado. Toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Y luego viene esta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús no está hablando de un deseo casual de que las cosas mejoren. Está hablando de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien. Debemos trabajar activamente por un mundo más justo. Pero Jesús no se detiene ahí. Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En un mundo que a menudo clama por venganza, que se deleita en ver caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es elegir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Esto va más allá de las apariencias externas. Jesús está hablando de integridad, de ser la misma persona en público y en privado. Es un llamado a la autenticidad en un mundo de máscaras y pretensiones. Avanzando en el Sermón del Monte, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, mas a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vaya, espera un momento. ¿Jesús está diciendo que debemos ser débiles y dejar que las personas nos pisoteen? No, de ninguna manera. Lo que Jesús está proponiendo aquí es nada menos que una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de esa época, y en la nuestra, la venganza era, y es, la norma. Si alguien te hace mal, se espera que devuelvas el golpe. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, detente, ahí hay una manera mejor. Ofrecer la otra mejilla no significa ser un tonto, significa negarse a devolver el mal con mal, significa romper el ciclo de violencia y venganza. Es una forma de decir, tu acto de violencia termina conmigo, yo no lo perpetuaré. Pero Jesús va aún más lejos. Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Este es quizás el mandamiento más radical de todos. Va en contra de cada instinto natural que tenemos. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Jesús está hablando en serio. Sí, lo está. Y Él explica por qué debemos hacer esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahora vamos a adentrarnos en otra sección fascinante del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos hacemos: juzgar a los demás. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. A primera vista, esto puede parecer una invitación a no tener estándares morales, pero no es eso lo que Jesús está diciendo en absoluto. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús ilustra esto con una imagen. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en tu propio ojo? Imagina por un momento a alguien con un enorme tronco saliendo del ojo, inclinándose para sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo, y esa es exactamente la idea. Jesús está usando el humor para hacer el punto de manera poderosa. No se trata de nunca ver las fallas de los demás. Se trata de comenzar examinando nuestros propios corazones primero. Se trata de abordar a los demás con humildad y compasión, no con una actitud de superioridad moral.
Jesús continúa con una de sus enseñanzas más conocidas. Por tanto, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la famosa regla de oro, y es revolucionaria en su simplicidad. No dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, lo cual es más fácil porque solo exige que no hagamos cosas malas. En lugar de eso, nos desafía a tomar la iniciativa de hacer el bien. Es una invitación a la empatía activa, a ponernos en el lugar del otro y preguntar, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Y luego actuar en consecuencia. Avancemos ahora a una sección del Sermón del Monte que toca un tema que todos enfrentamos, la ansiedad. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ahora, antes de que pienses que Jesús está promoviendo la irresponsabilidad, permíteme explicar. Jesús no está diciendo que no debemos planificar o trabajar. Él está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y después, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús no está promoviendo la pasividad. Él nos está invitando a confiar en un Padre amoroso, que se preocupa por nosotros aún más que por las aves y las flores. Él está desafiando nuestra tendencia a pensar que todo depende de nosotros. Y luego viene el golpe maestro. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un cambio de prioridades. Jesús nos está diciendo, pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia y confía en que Él cuidará de tus necesidades. Ahora vamos a sumergirnos en una de las partes más desafiantes del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos enfrentamos diariamente: nuestras prioridades y nuestra relación con las cosas materiales. Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Pero haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Vaya, eso es fuerte, ¿verdad? Jesús está tocando algo muy profundo aquí. Él no está diciendo que es malo tener cosas. Nos está desafiando a pensar sobre lo que realmente valoramos, sobre dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos corriendo detrás de la próxima cosa brillante, el nuevo celular, el auto más reciente, la ropa de moda? Y no hay nada inherentemente malo en estas cosas, pero Jesús nos está invitando a mirar más allá de eso. Él continúa con una frase que es como un golpe en el estómago. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¡Boom! Jesús está diciendo que lo que valoramos moldea quiénes somos. Nuestras prioridades no son solo sobre lo que hacemos, sino sobre quiénes nos convertimos. Y luego lanza el desafío final en esta sección. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no está diciendo que el dinero sea malo. Él está señalando que el amor al dinero, la obsesión por las cosas materiales, puede fácilmente convertirse en un señor en nuestras vidas. Puede controlarnos, moldear nuestras decisiones, determinar nuestro curso de vida. Y cuando eso sucede, no queda espacio para Dios. Vamos ahora a una de las partes más famosas del Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Jesús dice, vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Detente por un momento y piensa en lo revolucionario que es comenzar una oración con Padre nuestro. En la cultura de aquella época, Dios era visto como distante, temible. Y aquí está Jesús enseñándonos a dirigirnos a Dios como un Padre amoroso. Eso lo cambia todo. Jesús continúa, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto no es solo una parte bonita de la oración, es un compromiso radical. Estamos diciendo, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Que tu reino, tu forma de hacer las cosas, prevalezca en mi vida y en el mundo. Entonces Jesús nos enseña a pedir,
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Notaste algo interesante? Es nuestro pan, no mi pan. Incluso en nuestras necesidades básicas, Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad, y es de cada día. Jesús nos anima a confiar en Dios diariamente, no a acumular ansiosamente. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vaya, esto es difícil, ¿no? Jesús está ligando directamente el perdón que recibimos al perdón que ofrecemos. Él está diciendo que no podemos esperar experimentar el perdón de Dios si nos negamos a perdonar a los demás. Y finalmente, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús reconoce que la vida es una lucha, que enfrentamos tentaciones y dificultades, pero Él nos enseña a depender de Dios, a buscar su protección y liberación. Esta oración, tan simple y a la vez tan profunda, abarca todos los aspectos de la vida. Es un modelo no solo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora vamos a una parte del Sermón del Monte que toca algo que todos enfrentamos: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es un desafío y tanto, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de cosas para preocuparnos, cuentas que pagar, plazos que cumplir, relaciones que manejar. Y aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es posible? Pero nota que Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad. Él no está diciendo que no planifiquemos o trabajemos. Él está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Jesús usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has visto un pájaro tener un ataque de pánico sobre dónde encontrará su próxima comida? Claro que no. Ellos simplemente confían en que habrá comida y van en busca de ella. Jesús continúa: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Nuevamente, Jesús no está promoviendo la pasividad. Él nos está invitando a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros, aún más que por las aves y las flores. Él está desafiando nuestra tendencia de pensar que todo depende de nosotros. Y luego viene la conclusión poderosa: buscad, pues, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un radical cambio de prioridades. Jesús está diciendo: pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia y confía en que Él cuidará de tus necesidades. No es una promesa de riquezas o de una vida sin problemas. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Estamos llegando al final del Sermón del Monte, y Jesús termina con una analogía poderosa. Él dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa imagen es increíble, ¿verdad? Jesús está comparando sus enseñanzas con una fundación sólida. Él está diciendo que vivir de acuerdo con sus palabras nos da estabilidad y fuerza para enfrentar las tormentas de la vida. Pero observa que Jesús no dice: cualquiera que oye estas palabras mías y está de acuerdo con ellas, o cualquiera que memoriza estas palabras mías. Él dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. El énfasis está en la acción, en la aplicación práctica de estas enseñanzas en nuestras vidas. Jesús continúa con el contraste: pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El mensaje es claro: no basta solo con oír o conocer las enseñanzas de Jesús. Necesitamos vivirlas. Necesitamos aplicarlas en nuestras vidas diarias, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y nota que, en ambos casos, la tormenta viene. Jesús no promete una vida sin dificultades para aquellos que siguen sus enseñanzas.
La diferencia está en la capacidad de permanecer firmes en medio de las tormentas. Esta conclusión del Sermón del Monte es un llamado a la acción. Es Jesús diciendo: no sean solo oyentes, sean practicantes. Vivan estas verdades. Dejen que moldeen quiénes son y cómo viven. Y así terminamos nuestro viaje por el Sermón del Monte. Ahora profundicemos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí van algunas sugerencias prácticas. Primero, antes de señalar los errores de los demás, examina tu propio corazón. Pregúntate: ¿estoy cometiendo el mismo error o algo similar? Segundo, cuando te encuentres juzgando a alguien, trata de ponerte en el lugar de esa persona. ¿Qué circunstancias pueden haber llevado a ese comportamiento? Tercero, recuerda tu propia necesidad. Sí, apreciado oyente, todos cometemos errores, todos necesitamos perdón. Deja que esta conciencia te haga más compasivo con los demás. Cuarto, cuando sea necesario corregir a alguien, hazlo con humildad y amor. Recuerda que tu objetivo no es condenar, sino restaurar a esa persona. Y quinto, practica la compasión. En lugar de juzgar, pregúntate: ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo puedo ayudar? Apreciados oyentes, el mensaje del Sermón del Monte no es algo que haya pasado de moda, sino que es una verdad atemporal que sigue siendo vital y relevante hoy en día. Jesús nos invita a vivir sus enseñanzas en nuestro tiempo presente, aplicándolas en nuestra vida diaria para encontrar paz, amor y propósito. Estas palabras, aunque pronunciadas hace casi 2000 años, tienen el poder de transformar nuestras vidas y nuestras comunidades si las tomamos en serio y las ponemos en práctica. Queremos agradecerles sinceramente por quedarse hasta el final del video. Su apoyo y participación son fundamentales para que podamos continuar compartiendo estos mensajes edificantes. Si te gustó el contenido, déjanos tu me gusta, suscríbete al canal y comparte estas historias con tus amigos y familiares. Al hacerlo, nos ayudas a que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir creando y compartiendo material que edifica y fortalece la fe. Hoy nos sumergiremos en una de las semanas más trascendentales y profundas de la historia de la humanidad, la última semana de Jesús de Nazaret. No es simplemente el relato de unos días en la vida de un hombre, sino la crónica de un momento que dividió el tiempo, que desafió el poder establecido, que mostró el amor en su máxima expresión y culminó con el acto más sublime de redención. Esta semana, conocida en la cristiandad como la Semana Santa, marca el pico de la narrativa cristiana, un periodo de profunda reflexión y conmemoración. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo, a aquellos días llenos de esperanza, traición, sufrimiento y triunfo. Nos adentraremos en el corazón de Jerusalén, palpitante bajo el peso de la ocupación romana, testigo de un acontecimiento que se grabaría en la memoria colectiva de la humanidad. Exploraremos los contrastes y paradojas que rodean a esta figura central, un rey sin corona terrenal, un salvador que abraza el sufrimiento, un maestro cuyo mensaje trasciende las palabras para convertirse en acción. Así que, prepárense para un recorrido emocional y espiritual que comienza en las bulliciosas calles de Jerusalén durante el Domingo de Ramos y nos lleva hasta el silencio reverente del sepulcro vacío. ¿Te imaginas ser testigo de la última cena, compartir el dolor en el huerto del Getsemaní, sentir la traición de Judas y el negar de Pedro, y caminar junto a Jesús por la vía dolorosa? Pues quédate hasta el final de este maravilloso relato, donde nos maravillaremos ante el misterio de la resurrección, el amanecer de un nuevo día que promete redención y renovación. Bienvenidos a este episodio especial de Historias Sagradas, donde el pasado no está muerto, sino que vive y respira a través de las historias que seguimos contando. En la quietud que precede a la tempestad, en los susurros del viento que anuncian cambios, el sábado antes del Domingo de Ramos se despliega como un telón de fondo para los eventos que están a punto de desencadenarse. Jesús de Nazaret, acompañado por sus fieles discípulos, se encuentra en un momento de transición, al borde de una semana que marcará la culminación de su misión terrenal. Este día, a menudo pasado por alto en las narrativas más amplias, es sin embargo crucial, marcando los preparativos finales antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Tras varios meses de enseñanza y milagros a lo largo de Galilea y las regiones circundantes, Jesús y sus discípulos se dirigen hacia Jerusalén.
han viajado desde Jericó, subiendo por las empinadas sendas que serpentean a través del desierto de Judea. Este camino, un testamento a la determinación y la fe, los lleva a través de un paisaje que refleja las pruebas que están por venir. Árido, desafiante, pero también con la promesa de la vida donde menos se espera. A medida que se aproximan a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envía a 2 de sus discípulos con una misión específica: encontrar un asno y su cría, atados en un lugar que él les describe. Este acto, si bien puede parecer menor en el contexto de su ministerio, es profundamente simbólico, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre la entrada humilde del Mesías a Jerusalén. Durante este sábado, Jesús y sus discípulos no entran en Jerusalén. En cambio, se hospedan en Betania, un pequeño pueblo que se ha convertido en un refugio de paz y amistad para ellos. Betania es también el hogar de Lázaro, Marta y María, amigos cercanos de Jesús, cuya casa seguramente les proporciona un lugar para descansar y prepararse para los días venideros. Este tiempo en Betania no solo sirve como un momento de reposo físico, sino también de reflexión espiritual, un último respiro antes de enfrentar la tormenta. La elección de Betania como su último paradero antes de entrar a Jerusalén es significativa. No solo es un lugar de lazos personales profundos y afecto, sino también un testimonio del poder de Jesús sobre la muerte, como lo demostró en la resurrección de Lázaro. Este milagro, aún fresco en la memoria de la comunidad, añade una capa de expectativa y tensión al aire, pues muchos en Jerusalén han oído hablar de este Jesús de Nazaret, que incluso puede devolver la vida a los muertos. En la quietud de Betania, mientras el sábado se desvanece y da paso al domingo, donde podemos imaginar a Jesús compartiendo momentos íntimos con sus discípulos, instruyéndolos, consolándolos y preparándolos para lo que está por venir. La atmósfera está cargada de anticipación, esperanza y quizás una sombra de melancolía, pues aunque ellos no lo saben todo, Jesús es plenamente consciente del sacrificio que está a punto de ofrecer. Así, en este sábado silencioso y reflexivo, se forjan los últimos momentos de calma antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un preludio a la semana más significativa de la historia cristiana. Este día, en su simplicidad y profundidad, nos recuerda que cada paso de nuestro viaje, por más tranquilo o preparatorio que sea, forma parte de una historia más grande, tejida con hilos de propósito divino. El Domingo de Ramos amaneció con una sensación de expectación palpable en el aire. Desde Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un asno y su potro en el pueblo cercano, cumpliendo así la profecía de Zacarías que decía: «No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, sentado sobre la cría de un asno». Este acto simbólico no solo reafirmaba su mesianismo, sino que también establecía un contraste deliberado con las entradas triunfales de los conquistadores terrenales, que solían montar caballos de guerra. Jesús eligió la humildad, un rey que viene en paz. Al acercarse a Jerusalén, la multitud comenzó a crecer, formada por aquellos que habían oído hablar de sus enseñanzas y milagros, y por aquellos que esperaban ansiosos la llegada del Mesías prometido. Los seguidores de Jesús, llenos de júbilo, extendieron sus mantos en el camino y cortaron ramas de los árboles, incluidas palmas, símbolos de victoria y paz, para esparcirlos ante él. La procesión se convirtió en una celebración espontánea de fe y esperanza. «Hosanna», gritaban, «bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en las alturas». La entrada de Jesús a Jerusalén fue un momento de júbilo, pero también de profunda ironía. Aquellos que lo aclamaban como rey no comprendían completamente el tipo de reino que él venía a establecer. Su trono sería una cruz, su corona estaría hecha de espinas, y su reino no era de este mundo. Aún así, en ese momento, la ciudad se llenó de la luz de su presencia, un breve respiro antes de la tormenta que se avecinaba. Así comenzó el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, un día que marcó tanto una entrada triunfal como el comienzo del camino hacia el sacrificio más grande. En este día, Jesús se reveló como el Mesías humilde, el siervo sufriente que traería salvación no por la espada, sino por el amor y el sacrificio. El camino hacia la Pascua había comenzado. Tras la vibrante entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos,
donde Jesús fue aclamado por la multitud con palmas y cantos de hosana, la jornada concluyó de manera más contemplativa. Jesús, tras observar el bullicio del templo, optó por no intervenir ese día, marcando un momento de pausa y reflexión. Al atardecer, se retiró a Betania con sus discípulos, buscando un refugio de calma y preparación para los eventos que estaban por desencadenarse. Esta decisión de alejarse temporalmente del centro de la acción subraya la naturaleza meditativa de su misión, enfocándose en la necesidad de preparación espiritual ante los desafíos inminentes. El Domingo de Ramos, por tanto, sirve como preludio a la Semana Santa, destacando el contraste entre la aclamación pública de Jesús como Mesías y su propio camino hacia el sacrificio. La elección de retirarse a Betania refleja la profundidad de su propósito, no buscando el poder terrenal, sino preparándose para el acto de amor más grande, su pasión, muerte y resurrección. Este día, lleno de significado y simbolismo, establece el tono para la semana más sagrada del cristianismo, anticipando la transformación que Jesús traería al mundo. Al amanecer del lunes, tras la noche de reflexión en Betania, Jesús y sus discípulos se dirigieron nuevamente hacia Jerusalén. Este día sería testigo de uno de los actos más emblemáticos y simbólicos de su ministerio, uno que revelaría su autoridad divina y su profundo anhelo por una auténtica devoción y adoración. En su camino hacia la ciudad, Jesús sintió hambre. Al ver a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ella buscando fruto. Al no encontrar ninguno, pronunció una maldición sobre la higuera diciendo: «Que nunca más coma nadie fruto de ti». Este acto, más que un gesto de frustración, era una enseñanza viva sobre la fe y las expectativas del reino de Dios. La higuera, llena de hojas pero sin fruto, servía como metáfora de Israel, y en particular de las prácticas religiosas de la época, una apariencia de piedad sin la sustancia de la verdadera fe y justicia. Al llegar a Jerusalén, Jesús se dirigió directamente al templo, donde llevó a cabo una de sus acciones más audaces, la purificación del templo. Al entrar, encontró a los cambistas y vendedores de animales para sacrificios ocupando el lugar sagrado, convirtiéndolo en un mercado. Con autoridad divina, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Este acto no solo limpiaba el templo de prácticas corruptas, sino que también reafirmaba el propósito original del lugar, como un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo, abierto a todos los buscadores de la verdad espiritual. La reacción ante estos actos fue mixta. La multitud estaba asombrada por su enseñanza y sus acciones, viendo en él a un profeta y un líder espiritual auténtico. Sin embargo, las autoridades religiosas se sintieron amenazadas por su desafío al statu quo y su autoridad sobre el pueblo. Su popularidad creciente y su crítica abierta a las estructuras de poder establecidas solo intensificaron la determinación de los líderes religiosos de detenerlo, marcando este día como un punto de no retorno en el conflicto entre Jesús y las autoridades judías. Este lunes, entonces, Jesús no solo desafió las expectativas comunes sobre el Mesías y su reino, sino que también llamó a una renovación profunda de la fe y la práctica religiosa, un retorno a la esencia de la relación con Dios. La justicia, la misericordia y la humildad, la purificación del templo y la maldición de la higuera, son recordatorios potentes de que la verdadera adoración requiere más que rituales externos. Demanda un corazón comprometido con la justicia y la compasión, reflejando el carácter mismo de Dios. Al caer la tarde del lunes, después de un día marcado por el celo y la autoridad con la que Jesús purificó el templo, él y sus discípulos abandonaron el bullicio de Jerusalén. El camino de regreso a Betania se presentaba como un momento de reflexión sobre los eventos del día y lo que estos significaban para su misión. Este pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén, un lugar de amistad y reposo, ofrecía un contraste pacífico a la tensión creciente en la ciudad santa. En Betania, Jesús encontraba no solo descanso físico, sino también un refugio espiritual. Era un tiempo para profundizar en la comunión con sus discípulos, preparándolos para los días venideros, días que pondrían a prueba su fe y comprensión como nunca antes. En este ambiente de calma, lejos del tumulto de la ciudad, Jesús podría enseñar y orar con ellos en un entorno más íntimo.
este período de retiro no era una huida, sino una preparación estratégica para lo que estaba por venir, reforzando el espíritu y la determinación del grupo. A medida que la noche se cerraba sobre Betania, el silencio ofrecía un marcado contraste con el clamor del día, un recordatorio de que el camino hacia la redención pasa tanto por la acción decidida como por la reflexión profunda y la oración silenciosa. El martes de la última semana de Jesús amanece con él y sus discípulos emprendiendo nuevamente el camino desde Betania hacia Jerusalén. Este día estaría lleno de enseñanzas, parábolas y confrontaciones, marcando uno de los momentos más intensos y didácticos de su ministerio. Al llegar al templo, Jesús se sumerge en una jornada extensa de discursos y debates con los líderes religiosos judíos, incluidos fariseos, saduceos y escribas, quienes intentan desafiarlo y atraparlo en sus palabras para acusarlo de blasfemia o sedición. La autoridad de Jesús se manifiesta a través de sus respuestas llenas de sabiduría y sus parábolas, que ilustran los principios del reino de Dios y exponen las hipocresías y falacias de sus opositores, entre ellas la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola de la fiesta de boda, cada una revelando verdades profundas sobre la obediencia, la justicia y el rechazo de Dios hacia aquellos que se consideran justos por sus propias obras, pero ignoran la esencia de su llamado. Jesús también profetiza sobre la destrucción del templo y ofrece enseñanzas escatológicas, conocidas como el discurso del Monte de los Olivos, advirtiendo sobre los tiempos difíciles por venir y la necesidad de estar preparados para el retorno del Hijo del Hombre. En medio de estos intensos intercambios, Jesús también enfrenta preguntas diseñadas para ponerlo en aprietos, como la del tributo al César, a lo cual responde con la célebre frase: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios», demostrando su habilidad para navegar por las complejidades políticas y religiosas de su tiempo. Otro momento significativo es su conversación con un escriba sobre el primer mandamiento, en el cual Jesús resume toda la ley y los profetas en el amor a Dios y al prójimo, una enseñanza que destaca por su simplicidad y profundidad. Mientras tanto, la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas se intensifica. Sus enseñanzas, que atraen y cautivan a las multitudes, son vistas como una amenaza directa al status quo y a la autoridad de los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. La admiración del pueblo hacia Jesús y su capacidad para desarmar a sus opositores con la verdad aumenta el temor entre los sacerdotes y escribas, quienes buscan con mayor desesperación un modo de arrestarlo sin provocar un levantamiento popular. Al final del día, Jesús y sus discípulos abandonan la ciudad, posiblemente regresando nuevamente a Betania, donde encontrarían descanso después de un día lleno de enseñanzas y confrontaciones. Este retiro no era solo una pausa física, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los eventos del día y prepararse para lo que vendría. Cada momento en Jerusalén acercaba a Jesús a la culminación de su misión en la tierra, un camino que estaba marcado tanto por la revelación divina como por la sombra de la cruz que se cernía en el horizonte. El miércoles de la última semana de Jesús, conocido en la tradición cristiana como el Miércoles Santo, es envuelto en un velo de misterio y preparación. Este día se caracteriza por una aparente calma antes de la tormenta, un silencio que precede a los eventos cruciales de la pasión. No se registran actividades públicas de Jesús en los evangelios para este día. Sin embargo, este silencio no denota inactividad, sino más bien un tiempo de intensa preparación espiritual y emocional, tanto para Jesús como para sus discípulos. Tradicionalmente, se cree que Jesús permaneció en Betania, en la casa de sus amigos cercanos, Lázaro, María y Marta. Este tiempo en Betania podría haber sido una oportunidad para el descanso y la enseñanza íntima con sus discípulos, fortaleciendo su fe y preparándolos para los eventos venideros. Betania, un lugar de refugio y paz, ofrecía el entorno adecuado para tales momentos de profunda conexión y reflexión. Sin embargo, la tranquilidad de este día contrasta con la agitación y los planes en las sombras. Es en este periodo de calma cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, busca a las autoridades religiosas judías para ofrecerles su ayuda en la captura de Jesús.
La traición de Judas se pone en marcha con su acuerdo para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, un acto que marcaría para siempre el significado de este día en la Semana Santa. Este acto de traición subraya la complejidad de las emociones humanas y los conflictos internos, contrastando dramáticamente con la lealtad y el amor que Jesús mostraba constantemente hacia todos, incluido el propio Judas. La decisión de Judas de traicionar a Jesús puede ser vista como el cumplimiento de las Escrituras, pero también como un recordatorio de la fragilidad humana y la capacidad para la traición y el error. El Miércoles Santo, por tanto, se convierte en un día de reflexión sobre la lealtad, la traición y la preparación para el sacrificio supremo. Mientras Jesús se prepara en silencio para su destino, los discípulos aún no comprenden completamente la magnitud de los eventos que están por desplegarse. Este día de quietud engañosa subraya la tensión creciente y la inminente culminación de la misión de Jesús, preparando el escenario para el drama sagrado de la redención. El Jueves Santo marca uno de los momentos más intensos y emotivos de la última semana de Jesús, lleno de enseñanzas profundas, actos de humildad inigualable y la sombra de la traición. Este día comienza con los preparativos para la Cena de Pascua, una celebración que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús envía a Pedro y Juan a Jerusalén con instrucciones precisas para preparar la cena en un lugar que había sido providencialmente dispuesto. Este acto simbólico de recordar la liberación del pasado se convertiría en el escenario para instituir un nuevo pacto, que ofrecería la liberación del pecado para toda la humanidad. La Cena de Pascua, que Jesús compartió con sus discípulos en la noche del Jueves Santo, se reviste de una profundidad emocional y espiritual sin precedentes, marcando el inicio de los eventos culminantes de la Pasión. En el íntimo entorno de una habitación preparada, Jesús y sus discípulos se reúnen para observar una tradición que recuerda la liberación de Israel, sin saber que esta cena transformaría para siempre el significado de la Pascua. Jesús, plenamente consciente de la magnitud de lo que está por venir, decide aprovechar estos últimos momentos con sus discípulos para impartir enseñanzas fundamentales. Mientras se sientan alrededor de la mesa, realiza un gesto sorprendente. Se levanta, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Este acto, normalmente reservado para los sirvientes más bajos, deja atónitos a sus seguidores. Pedro, en particular, se resiste inicialmente, incapaz de aceptar este acto de humildad de su maestro. Jesús, sin embargo, insiste, demostrando así el corazón del liderazgo y el amor. El mayor entre vosotros debe ser como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Con los pies de sus discípulos lavados y el ambiente cargado de una enseñanza que subvierte las normas establecidas de autoridad y servicio, Jesús retorna a la mesa para instituir un nuevo ritual que cambiaría el curso de la adoración judía y cristiana. Tomando el pan, lo bendice, lo parte y lo ofrece a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Del mismo modo, después de cenar, toma el cáliz, declarando: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». En estos actos, Jesús revela el núcleo de su misión, su sacrificio inminente, la entrega de su cuerpo y la efusión de su sangre para la redención del pecado. En medio de esta lección de amor, Jesús también revela la traición inminente de Judas, uno de los suyos, y la negación de Pedro, creando un momento de tensión y desconcierto entre todos los discípulos. Terminada la cena y las enseñanzas, Jesús guía a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar de quietud en el Monte de los Olivos. La tensión y la solemnidad de la noche se intensifican. Allí, se sumerge en una oración profunda y solitaria, enfrentándose a la sombra de la cruz. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ora con tal angustia que su sudor se vuelve como gotas de sangre que caen al suelo. Esta lucha interna en Getsemaní muestra la plenitud de la humanidad de Jesús, su voluntad de someterse a la voluntad del Padre a pesar del dolor inminente. La tranquilidad del huerto pronto se ve interrumpida por la llegada de Judas, acompañado por una multitud armada con espadas y palos, enviada por los sacerdotes y ancianos. Judas,
acercándose a Jesús, lo besa, un acto que señala a Jesús para sus captores. En este momento de traición, Jesús enfrenta con serenidad su destino, mientras sus discípulos, sumidos en el miedo y la confusión, lo abandonan y huyen. La captura de Jesús en Getsemaní no solo marca el inicio de su pasión y sufrimiento, sino también el cumplimiento de su misión de amor y redención, un camino que eligió libremente desde el principio. Al alba del Viernes Santo, Jerusalén se encuentra en el umbral de un drama divino, un día que se desdoblará en actos de traición, sacrificio y amor insondable. La trama de este día comienza en las sombras de la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando Jesús, traicionado y capturado, es llevado ante el Sanedrín, donde enfrenta acusaciones falsas y el doloroso rechazo de sus propios compatriotas. Entre los testigos de este momento de injusticia se encuentra Pedro, quien, en el patio, cumple tristemente la profecía de negar a su maestro 3 veces antes del canto del gallo. La traición de Pedro es un espejo de fragilidad humana, una herida de miedo y amor propio que contrasta profundamente con la entrega incondicional de Jesús. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, la escena se traslada a la presencia de Poncio Pilato, donde Jesús es sometido a un juicio político que subraya la tensión entre el poder terrenal y la justicia divina. Pilato, en un intento de evadir la responsabilidad, envía a Jesús a Herodes Antipas, solo para que sea devuelto, marcando un vaivén de indecisiones políticas. Sin embargo, la presión de la multitud y los líderes religiosos precipita la fatal decisión. Jesús es condenado a muerte por crucifixión. En este interludio, Judas Iscariote, abrumado por la magnitud de su traición, opta por un trágico final, quitándose la vida. Este acto desesperado ocurre en las primeras horas de la mañana, añadiendo otra capa de tragedia al día. Aproximadamente a las 9 de la mañana, comienza el viaje hacia el Gólgota. Jesús, cargando la cruz, avanza por las calles de Jerusalén bajo el peso del madero y de la salvación del mundo. A lo largo de este camino, sus encuentros con la multitud, desde simpatizantes hasta escarnecedores, reflejan el espectro completo de la respuesta humana ante lo divino. Los discípulos, en su mayoría, se encuentran dispersos, sumidos en el miedo y la incertidumbre, excepto por algunas figuras fieles como las mujeres que lo siguen de cerca, marcando un testimonio de lealtad y amor. Al mediodía, el cielo se oscurece mientras Jesús es crucificado. Un velo de tinieblas cubre la tierra durante 3 horas, reflejando la gravedad del momento. Es alrededor de las 3 de la tarde cuando Jesús, después de horas de sufrimiento y tras haber pronunciado sus últimas palabras, entrega su espíritu. Este instante, marcado por terremotos y el rasgarse del velo del templo, es un grito mudo de que algo fundamental ha cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. El Viernes Santo concluye con el acto compasivo de José de Arimatea, un distinguido miembro del Sanedrín, un hombre influyente al que todos conocían y estimaban en Jerusalén, quien, al caer la tarde, solicita el cuerpo de Jesús para darle sepultura. La tumba nueva, sellada con una piedra, se convierte en el silencioso guardián del más grande secreto de la esperanza humana. Los discípulos, ahora en la penumbra de la confusión y el luto, se reúnen en oculto, temerosos del futuro inmediato, pero sin saber que están al borde del amanecer más glorioso de la humanidad. El Viernes Santo cierra su telón no con un final, sino con la promesa velada de la resurrección, un acto divino preparado para desplegar la plenitud de su amor y poder. En el silencio profundo del Sábado Santo, Jerusalén yace en una calma cargada, como si la misma tierra contuviera la respiración. Este día se encuentra suspendido entre la desolación de la muerte y la promesa aún velada de la resurrección, un umbral en el tiempo que encapsula el misterio de la fe cristiana. En las primeras horas del día, aún bajo el manto oscuro que precede al alba, los discípulos se encuentran sumidos en el duelo y la incertidumbre, ocultos y temerosos, mientras la memoria de los eventos del día anterior pesa sobre ellos como una losa. Mientras tanto, el sepulcro donde yace el cuerpo de Jesús es un lugar de silenciosa vigilancia. Sellado por una gran piedra y custodiado por soldados, por orden de las autoridades judías y romanas, el sepulcro parece proclamar el triunfo definitivo de la muerte. Sin embargo,
en esta aparente victoria del silencio y la desesperanza, se está gestando el preludio de un milagro inimaginable. En la quietud de este día, la comunidad de seguidores de Jesús, aunque dispersa y abrumada por el miedo, también reflexiona sobre sus enseñanzas, sus milagros y las promesas de un reino no de este mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres, prepara ungüentos y aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús, en un acto de amor y devoción que trasciende la comprensión de la muerte. Su plan de visitar la tumba al amanecer del día siguiente es un testimonio de la fidelidad que no conoce límites, ni siquiera el de la tumba. El Sábado Santo, así, se convierte en una jornada de espera activa, un espacio entre el ya de la muerte de Jesús y el todavía no, de su resurrección. Es un día que, en su mismo silencio, habla del misterio profundo de la fe. La muerte no tiene la última palabra. En este tiempo de espera, el amor y la esperanza se aferran a la promesa de que la luz brillará de nuevo, desafiando la oscuridad. Este día, con su quietud y reflexión, prepara el escenario para el amanecer más asombroso que el mundo haya conocido jamás. El Sábado Santo, con su velo de tristeza y meditación, no es un vacío, sino un lienzo sobre el cual se pintará el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. En la historia más grande jamás contada, este es el momento de la pausa más profunda, justo antes del resplandor glorioso de la resurrección, que promete cambiar el corazón de la humanidad para siempre. Antes del amanecer del domingo de resurrección, cuando las primeras luces del alba apenas comienzan a teñir el cielo de tonos suaves, un silencio expectante envuelve Jerusalén y sus alrededores. La naturaleza misma parece contener el aliento, anticipando el acto divino que está a punto de desplegarse en el escenario del mundo. María Magdalena, junto con otras mujeres devotas, avanza hacia el sepulcro, llevando consigo los ungüentos preparados para honrar el cuerpo de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza, pero también por una inquebrantable fidelidad. Sin embargo, lo que encuentran al llegar desafía toda expectativa. La piedra que sellaba la tumba ha sido removida, y el lugar donde debería yacer el cuerpo de Jesús está vacío. La confusión y el asombro se apoderan de ellas hasta que un mensaje celestial, entregado por figuras vestidas de resplandor, irrumpe en la oscuridad de su duelo. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Este anuncio, tan incomprensible como glorioso, las envía de vuelta a los discípulos, llevando las nuevas que cambiarían el curso de la historia humana. Pedro y Juan, impulsados por una mezcla de escepticismo y esperanza, corren hacia el sepulcro, solo para encontrarlo tal como las mujeres habían dicho, vacío, con las vendas que envolvieron a Jesús cuidadosamente plegadas, un testimonio mudo pero elocuente de lo imposible hecho realidad. La resurrección de Jesús, el triunfo definitivo sobre la muerte, se revela no solo en el vacío de una tumba, sino en encuentros personales llenos de gracia. María Magdalena, de vuelta en el jardín cerca del sepulcro y sumida en la desolación, se encuentra con Jesús resucitado, aunque inicialmente no lo reconoce. Es en la pronunciación de su nombre por parte de Jesús, María, donde la niebla del duelo se disipa, revelando la asombrosa verdad de su Maestro vivo, de pie ante ella. Este encuentro íntimo es el primero de muchos, donde Jesús se aparece a sus discípulos, transformando su miedo y duda en fe y alegría. El domingo de resurrección se despliega como un día de revelaciones sorprendentes. La resurrección de Jesús no es solo la afirmación de su divinidad, sino también la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. En este día, el amor y el poder de Dios se manifiestan con una claridad deslumbrante, prometiendo que la luz de la resurrección puede alcanzar todos los rincones de la oscuridad humana, ofreciendo una nueva creación, renovación y esperanza. Así, el domingo de resurrección se convierte en el eje sobre el cual gira la fe cristiana, un testimonio de que la vida tiene la última palabra, invitando a todos a vivir en la luz de esta verdad transformadora. Y de esta manera cerramos este viaje a través de la semana más trascendental en la historia de la humanidad. Hemos caminado juntos desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta el silencio esperanzador del sepulcro vacío, testigos del amor incondicional, el sacrificio supremo y finalmente la victoria sobre la muerte misma.
Esta historia, que ha resonado de manera imponente a través de los siglos, continúa invitándonos a reflexionar, a maravillarnos y a encontrar esperanza en su mensaje eterno. Si este viaje a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas. Dale me gusta a este video si has encontrado significado en estas palabras. Suscríbete a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Comparte este video con amigos y familiares para que juntos podamos continuar explorando las profundidades de estas historias que han modelado el mundo en formas que apenas comenzamos a entender. Y por favor, deja tus comentarios abajo. Tus reflexiones y peticiones son el faro que guía nuestro contenido, inspirándonos a seguir creando y compartiendo más historias como esta. Con cada historia que contamos, cada testimonio que compartimos, tejemos juntos la rica tela de nuestra fe compartida, explorando los misterios de lo divino y lo humano. En Historias Sagradas, creemos en el poder de estas narrativas para iluminar, consolar, inspirar y unirnos a todos en esta comunidad de fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje sagrado. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de la resurrección iluminen cada paso de tu camino. Bendiciones.